Mi nombre es Inés Camiloni, les doy la bienvenida en nombre de la agrupación de profesores de esta facultad, Construcción Colectiva Profesores, para este evento que organizamos junto con el Servicio Meteorológico Nacional. Para quienes no nos conocen, CCP es la sigla de nuestra agrupación. Somos una agrupación bastante joven, tenemos alrededor de 2 años de actividad dentro de la facultad, que somos profesores ya que hace muchos años estamos acá en la casa, y que empezamos a trabajar generando un proyecto nuevo, buscando un espacio nuevo para conversar, para discutir, para debatir un conjunto de cuestiones que son relevantes hacia adentro de la facultad, cuestiones que tienen que ver con la enseñanza, con la investigación, con las actividades de extensión y de vinculación con la sociedad, pero también en un contexto de diálogo continuo, de participación, de transparencia, de inclusión, y tratando también de fomentar ese diálogo entre los distintos claustros que forman parte de la facultad, los docentes, los graduados y nuestros colegas profesores, y también el claustro de no docentes, todos quienes conformamos la vida cotidiana de la facultad. Y en ese contexto, buscando precisamente fomentar ese diálogo y la conversación de temas relevantes en la coyuntura, pero temas también importantes de cara hacia el futuro, es que organizamos ciclos de conversatorios. Este es el número 14 en estos 2 años que tenemos de existencia, donde abordamos distintos temas relevantes que tienen que ver con la carrera de doctorado de la facultad, cuestiones de género, la inclusión de nuestros graduados en organismos de ciencia y técnica, también temas vinculados con las áreas de las ciencias biológicas, invernáculos, campos de experimentación. Generamos también un conversatorio, el último, que tuvo que ver con inteligencia artificial, y también se hicieron ferias de oportunidades para vincular a los graduados con los organismos de ciencia y técnica. Se hizo un evento revisando un poco todos los documentos que día a día manejamos en la facultad para ver cuestiones de lenguaje y de perspectiva de género. Y es en ese contexto que como profesora activa en esta agrupación, que tengo el gusto de presentar a otra de nuestras profesoras activas dentro de CCP y colega, docente, profesora en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera. Celeste Saulo es directora del Servicio Meteorológico Nacional, es investigadora del CONICET en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, y es vicepresidenta primera de la Organización Meteorológica Mundial. Celeste hace pocas semanas además fue distinguida por su carrera científica con el premio CONEX en el área de ciencias de la Tierra, pero particularmente la convocamos hoy con un enorme orgullo porque fue recientemente elegida secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, y nos parecía que era un buen evento, que su primera presentación pública, más allá de los diálogos que podía tener con periodistas, que fuera una conversación que se hiciera en esta casa, que es donde Celeste se formó. Entonces, les cuento un poco cómo va a ser hoy. Yo voy a tener un diálogo, preguntas, respuestas con Celeste, pero después vamos a abrir un espacio para las preguntas de ustedes, lo que quieran saber, ahondar un poco más. Así que, bienvenida Celeste. Y bueno, muchísimas gracias Inés por la presentación, muchísimas gracias a todos y todas quienes hoy se dieron cita acá. Para mí es hermoso estar acá, es hermoso porque, como bien dijo Inés, acá me formé
y cuando venía pensando en esta posibilidad de estar frente a ustedes en este aula magna, me acordaba de mis parciales de Análisis 1. Hace bastantes años, unos 40 aprox. Así que pasan cosas en la vida de uno y esta facultad nos graba a fuego. Y creo que mucho de lo que después podemos hacer se lo tenemos que agradecer a esta facultad, a la Universidad de Buenos Aires, pero a esta facultad en particular, que tiene sus características que nos honran y bueno, me encantaría que todos y todas se sientan fortalecidos por su paso por este ámbito, porque realmente es único. Así que gracias. No, gracias a vos. Y por qué no contar que la historia en realidad empieza allá por el Normal 6, también la escuela pública, donde nos formamos con Celeste, donde compartimos también la escuela. Así que, bueno, se llega a lugares muy altos gracias a la educación pública, y esa es una de las cuestiones que SCP también tiene como bandera, la defensa de la universidad pública, gratuita, cogobernada. Así que, bueno, bienvenida. Y empecemos por el final de la historia, si estás de acuerdo, y me gustaría que nos cuentes a todos qué es la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, empecemos entonces por el final. Y la Organización Meteorológica Mundial es la agencia especializada de Naciones Unidas que se dedica justamente a los temas de tiempo, clima y agua. Naciones Unidas es un complejo muy, muy grande. Si usara mi sesgo de docente de esta casa, agarraría un PowerPoint y les mostraría lo que es lo complejo de Naciones Unidas, ¿no? Tiene muchas cuestiones, una asamblea general, un montón de cuerpos de distintas características, y después tiene un conjunto de agencias especializadas. Para poner una que en el último tiempo tuvo muchísimo renombre, la Organización Mundial de la Salud. Para poner otra que también tiene enorme relevancia, la Organización de las Telecomunicaciones. Y así otras varias, unas 10 o 15 agencias especializadas. Entonces, la OMM es eso, es una agencia especializada de Naciones Unidas que está conformada por todos los países que son miembros de las Naciones Unidas. Y en el caso de OMM somos 193 países miembros que conformamos esta organización y estamos representados en esta organización por los directores o directoras de los servicios meteorológicos de cada país. Esto la hace un poco distinta, Inés, a otras organizaciones de Naciones Unidas, donde en general somos representados por los ministerios de Relaciones Exteriores. Cada país es representado por su Ministerio de Relaciones Exteriores. En este caso particular, tiene una característica muy, muy técnica y es representada por directores y directoras de servicios meteorológicos. No obstante lo cual, somos representantes del país ahí, no somos directores de servicios meteorológicos, estamos representando a cada uno de los países, ¿sí? Así que bueno, por ser directora del Servicio Meteorológico Nacional, yo representaba a la Argentina y la sigo representando en mi carácter de representante permanente de la Argentina ante la Organización Meteorológica Mundial. Así que así se conforma la organización y tiene un congreso que está conformado por todos los países. Esa es la máxima autoridad. Todos los países sentados en este congreso constituyen la máxima autoridad de la OMM, que se reunió recientemente en Ginebra para elegir distintas autoridades. Y en ese punto te quiero hacer una pregunta que es un poco una infidencia. Cuando estábamos convocando para este evento, me acuerdo que escribimos un poco tus antecedentes o los cargos que estás ocupando, y era vicepresidenta primera de la Organización Meteorológica Mundial y que había sido elegida secretaria general. Y alguien me dijo, no pongas vicepresidenta, porque parece que es menos que secretaria general, porque un poco todos tenemos esa estructura, ¿no? Que parece que un secretario es menos que
un vicepresidente. Así que sería bueno si contás un poco eso, ¿no? ¿Cómo es esa cocina de los cargos dentro de Naciones Unidas? Es interesante eso y es algo que aprendí, obviamente, haciéndolo, ¿no? Como les decía, la Organización Meteorológica Mundial está representada cada país por el director o directora de su Servicio Meteorológico Nacional. Y eso conforma el cuerpo más importante, que es el Congreso. El Congreso elige presidentes y 3 vicepresidentes. Un presidente y 3 vicepresidentes, que tienen que ser forzosamente directores o directoras de servicios meteorológicos y que deben continuar con su función como directores o directoras de servicios meteorológicos. Esto quiere decir, yo era vicepresidenta primera de la Organización Meteorológica Mundial hasta estas últimas elecciones. Era vicepresidenta primera, fui elegida por los países como vicepresidenta primera, pero continuaba con mi función como directora de servicio meteorológico, porque es necesario mantener esa duplicidad. Esa duplicidad hace que, naturalmente, uno tenga sus funciones asignadas a su país, ¿verdad? Digamos, el 90% de mi tiempo estaba totalmente dedicado al Servicio Meteorológico Nacional y representaba a los países miembros como vicepresidenta. El cambio es importante en el siguiente sentido. La secretaria general, digamos, pasa a ser, la diferencia sería como un ejecutivo versus un legislativo. El Congreso, que son los países, se sientan cada 4 años, deliberan, establecen prioridades, eligen su presidente, sus 3 vicepresidentes, y eso tiene una cierta continuidad en el tiempo, pero hay un poder ejecutivo que es el que tiene que implementar eso que los países deciden llevar adelante. Ese ejecutivo es liderado por, en este caso, será una secretaria general a partir de enero de 2024. Hoy es un finlandés que es secretario general desde el año 2015 y terminaba su mandato ahora. Así que el secretario general tiene su base en Ginebra y es el encargado de llevar adelante, como un poder ejecutivo, digamos, ejecutar las decisiones que toman los países miembros. Y hablando de Naciones Unidas, países, representaciones de los países, en todo este proceso de elección entiendo que la diplomacia cumple un rol fundamental. ¿Nos podés contar un poco cómo es todo ese mecanismo, ese proceso de alianzas, compromisos entre países, entre regiones? ¿Cuán importante es la diplomacia científica también en este contexto? Bueno, ese fue un enorme aprendizaje para mí, enorme. Pónganse, digamos, acá hay un público diverso, hay un público que son estudiantes, profesores y hay colegas también del Servicio Meteorológico Nacional. Y saben que en general no estamos preparados o preparadas para las funciones de diplomacia, digamos, estamos como formateados y formateadas con otras cualidades. Así que es todo un aprendizaje, esa componente de la diplomacia. Pero esta candidatura, justamente, una cuestión que era importante era que fuera una candidatura del país, no que fuera un objetivo mío. Celeste Saulo, directora del SMN, quiere ser secretaria general. El país tenía que, de alguna manera, decir, bueno, sí, nosotros queremos que Celeste nos represente. Y así fue como el ministro Tayana, el ministro de Defensa, de quien hoy depende el Servicio Meteorológico Nacional, hizo la propuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores y al presidente de la Nación, y coincidieron en la idea de que efectivamente era una buena idea que Argentina propusiera una candidata que tenía buenos antecedentes, un buen background, una buena espalda para afrontar una elección internacional de esta envergadura, y ahí es donde se pone en marcha la parte de la diplomacia, digamos, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores envía cartas a todos los países, a todos los ministros de Relaciones Exteriores, y dicen, acá está, esta es mi candidata, y vamos a disputar el puesto de la Secretaría General de la Organización Meteorológica Mundial. Así empieza esta historia en junio del año 2022. Ahí sale lo que ellos llaman un cable,
a todas las embajadas y a todos los países diciendo Argentina se postula para esta posición. Y ahí empezó un recorrido complejo, difícil, por momentos con muchísimas más zozobras que certezas, pero siempre convencida de que, bueno, una vez que habíamos dado el primer paso, había que avanzar. Así empezó. ¿Y cómo es el trabajo cotidiano de un secretario general de la Organización Meteorológica Mundial? ¿Qué es el día a día? El día a día de esa persona tiene como una cuestión muy, digamos, convengamos que la Organización Meteorológica Mundial lo que trata es básicamente de hacer acciones de coordinación entre los servicios meteorológicos del mundo. Coordinación para intercambiar datos, coordinaciones para intercambiar conocimientos, coordinaciones para establecer pautas de trabajo. Sabemos que, y creo que resulta bastante clara para todos nosotros, que el mundo es súper desigual y en esa enorme desigualdad la OMM tiene como función también achicar las brechas entre los países más y menos desarrollados. Entonces hay un trabajo ahí cotidiano para llevar adelante las prioridades que establece el Congreso desde la coordinación con los servicios meteorológicos, porque en realidad los que hacen la tarea somos los servicios meteorológicos e hidrológicos. Entonces, me parece que es un poco ese trabajo, el trabajo de conocer qué es lo que necesita cada país. Y si me dejas, Inés, agregar acá en este punto, cuando empieza mi candidatura, la pregunta es cómo uno, nosotros conocemos de la democracia, conocemos de lo que implica ser votado en una elección, ser votada, elegida. Hay que mostrarse como candidato y hay que saber qué es lo que la gente o mis pares podían llegar a querer votar, ¿no? Entonces fue un trabajo largo donde intenté llegar a todos los países para conocer qué expectativa tenían de un nuevo secretario o una nueva secretaria general, ¿no? Y eso fue un aprendizaje ya per se, enorme, muy trabajoso, pero muy inspirador, terriblemente inspirador, porque, bueno, no se podía hacer una candidatura, o por lo menos no hubiera sido mi candidatura, decir, acá está, soy yo, elíjanme porque, no sé, porque tengo tal CV o tengo tal recorrido. Para mí tenía que ser elegida porque podía captar o entender la problemática de la enorme mayoría de los países que son países en desarrollo como Argentina y que la voz de los países en desarrollo en general no es la predominante o la más escuchada, ¿no? Tenemos un mundo, como dije, sumamente poco equitativo, donde los países desarrollados tienen una agenda clara de qué quieren hacer, cuáles son sus prioridades. Los países menos desarrollados son los que son más fácilmente asistidos y en el medio quedamos la enorme mayoría, que somos los países en desarrollo, que no nos alcanza no estamos tan abajo pero en realidad necesitamos un montón de la cooperación internacional. Entonces, para mí fue una fortaleza esa componente, ¿no? El diálogo con cada país que me llevó a comprender mejor y a poder interpelar mejor a aquellos que en definitiva me iban a terminar votando, ¿no? Así que eso era algo que quería marcar porque fue, digamos, imponente lo que generó eso. Superpuesto, supongo, con alguna cuestión de género, porque además sos la primera mujer que accede a esa posición, además de la primera mujer de América Latina, pero la cuestión de género en un ambiente que la mayoría de los directores de servicios meteorológicos son hombres, creo que es una minoría bastante marcada la cantidad de mujeres. Entonces, ¿cómo fue también el proceso, ¿no? de tratar de avanzar en un organismo que fue históricamente dominado por hombres en pos de ir avanzando por lo menos hacia una mayor igualdad de género? Bueno, todo el mundo decía, bueno, sí, sos una candidata fuerte y sos mujer y eso es un plus, digamos, te va a dar un plus, pero la realidad es que la OMM, como bien señala Inés, tiene aproximadamente a nivel de directores y directoras, no llega al 17% de mujeres
en la cabeza de los servicios meteorológicos. Ahí escuché, sí, Yo cuando fui, y acá está Claudia de testigo, fue una de mis compañeras en 2015, que fue mi primer congreso, éramos contadas con las manos las mujeres. Entonces, no es necesario ser directora o director de servicio meteorológico para llegar a secretario general, pero está claro que si uno se propone como candidato y no tiene nada que ver con este mundo, no vas a ser elegido. Y me acuerdo que participamos de una elección, la de 2015, donde había un candidato de la India, que era un científico con una altísima reputación, que en las rondas de votación fue el primero que quedó afuera, porque no lo conocíamos, digamos. Entonces ahí es donde se pone en juego la cuestión de los países que vos preguntabas antes, Inés, que hay acuerdos entre los países acerca de globalmente qué políticas comparten a nivel regional, global, etcétera, política, geopolítica, pero también están el hecho de que los candidatos o candidatas tienen que ser conocidos, ¿no? Así que, volviendo un poco al tema de género, estaba claramente en minoría la componente de género femenino, mujeres, digamos, en OMM, y el tema de la región. La región fue el primer jugador que salió a respaldarme con todo. Y para sumar, Inés, digo que soy la primera persona del continente americano, porque no hubo nunca un candidato de Canadá a Chile, Argentina, para barrer todo las Américas, ¿no? Siempre los candidatos fueron europeos, y hubo un candidato africano que estuvo 25 años al frente de la OMM, por supuesto varón, porque yo soy la primera mujer, y a partir de esas candidaturas de tan larga duración se estableció que después de varios debates y discusiones, que los términos no podían superar los 2 términos, o sea, 8 años máximo. Pero la realidad es que en 150 años la OMM cumplió 150 años, no había habido oportunidad para una americana o un americano y para una mujer. Así que esa componente me sirvió y fue uno de los puntos fuertes de mi candidatura, tener el apoyo de lo que es Iberoamérica, que son todos los países de Latinoamérica hispanoparlantes, hispano-portugués parlante cabe también, y de la península ibérica. Ese fue el primer grupo geopolíticamente que levantó la mano y dijo: nosotros estamos con Celeste. Y eso le dio un alcance a mi candidatura, porque hasta ese momento no había ningún candidato que pudiera exhibir el apoyo de una región como era mi caso, ¿no? El resto estaban como más sueltos, más librados a las posibilidades de su país o a las suyas propias. Ya que hablaste de la votación, ¿no nos contás algunas perlas de esa votación? Porque fue abrumadora y es una de las cosas que además más orgullo generan, ¿no? Que fue de entrada, así que si nos contás desde tu silla, ¿cómo se vivió? Desde mi silla hay alguien que estuvo cerca, al lado Belén, así te ven. No llores. Fue una patriada, me gusta ponerle la palabra épica porque así lo sentimos, ¿no? Fue, como les digo, este año de trabajo, hablar con cada país, entender qué estaban esperando, hablar con países que nunca habían sido escuchados, que se sintieron interpelados por primera vez. Armamos teleconferencias a las 12 de la noche, imagínense los usos horarios, ¿no? Había que hablar con cualquier uso horario y había que ponerse al servicio de esos usos horarios. Entonces hablamos con Pacífico, con América ni hablar, con toda Europa, África, a cualquier hora fueron esas entrevistas, ¿no? Y bueno, llegando el momento de la votación, éramos 4 candidatas, y la realidad es que nuestro punteo, porque cualquier persona que pasa por una elección sabe que uno puntea y va viendo quiénes están a su favor y quiénes no. Y las cosas se movían mucho.
Una cuestión que tienen Naciones Unidas es que los países con derecho a voto son los que tienen sus contribuciones al día. En el último mes, 30 países que no tenían su contribución al día aparecieron con la contribución al día. Y bueno, esa era una variable que se esperaba, pero no era fácil de manejar. No importa, dijimos, vamos a seguir hablando con todos y cada uno. Y bueno, nuestro punteo entre Curazao, un candidato varón de Curazao. Curazao, para quienes no saben, es una isla que está en el Caribe de América, del Central, pero es un territorio de Países Bajos, o sea que es una colonia, una dependencia de Países Bajos. O sea que en definitiva una especie de candidato europeo disfrazado de candidato de un pequeño estado insular, que así lo denominamos. La otra candidata rusa, pero con doble nacionalidad, porque trabajó toda su vida en Ginebra y entonces ella se hacía denominar suizo-rusa. Por una cuestión obvia que en este momento, digamos, era importante poner a salvo. El otro candidato chino, con la enorme potencial y potencia que es China, y que mis compañeros de trabajo, que veo muchos acá, directores del SMN, sabían que era el gran punto a vencer, porque ahí había una potencia, digamos, que Argentina no es distinto. En la geopolítica, digamos, no tengo que explicar cosas obvias, creo que todos podemos comprender que el poderío y la impronta de China es muy fuerte, y bueno, y ahí estaba la duda. Hasta el final creíamos que yo tenía chances de estar ganando la elección, pero no por la suma que se tenía que ganar, había que ganar por los 2/3. Y los 2/3 es un montón, es un montón. Hacíamos cuentas, palito, palito, barra, palito, pero no, era muy difícil garantizar esos 2/3. Así que llegamos al día de la elección diciendo, bueno, será lo que tenga que ser, hablando con cada candidato hasta el día último. Y bueno, sentados ahí, la votación fue con papel, una lista donde cada cual marcaba la cruz el nombre del candidato o la candidata elegida, y eso se depositó en urnas que estaban distribuidas, la sala estaba sellada, no se podía usar el celular, no se podía nada, no se podía... y bueno, ahí empezaron los votos a sumarse. Veíamos a los contadores, tellers en inglés, que estaban en una mesa, como ustedes, si es un gran ámbito como este de aquí, una mesa a un costado con 4 contadores que apoyaban los papeles en un lado y el otro, y todo el mundo contando. Había una pila que era más grande, pero no se sabía mucho más que eso. Había una pila más grande, y quién sería. Bueno, los tellers hacen su informe al presidente, el presidente recibe el papel con los nombres, y ahí empieza a leer y dice, bueno, Curazao 4. Yo dije, Rusia, Suiza 7. Y por orden alfabético tendría que haber dicho mi nombre, y no dijo mi nombre, dijo el de China, dijo Zhang, que es con Z. Y dijo Zhang 37, Saulo 108. Eso fue increíble. Y así de increíble como lo vivimos son los gritos que pegué, cómo me levanté en la banca argentina. En la banca argentina éramos 4, había un tope de 4 por banca, la banca nuestra estaba completa,
tan completa que necesitamos algunos amigos que dejaran pasar con otras nacionalidades a otras personas que querían estar ahí. Y bueno, y ahí empezó el aplauso, el festejo, los gritos, el revoleo de mano que va a quedar en la historia, por lo menos de la formalidad de OMM, donde esto era impensable, pero si a mí me daban un poquito más, yo creo que me paraba arriba de la banca y seguía saltando. Porque había tanta cosa contenida. Carla, que vos estuviste también en los días previos y vos viste lo que tenía, la intensidad que tenía todo eso. Así que fue genial. Mi familia estaba como en el gallinero, como si acá hubiera un lugar que no es parte del recinto, sino que está como afuera. Y entonces cuando miro para arriba también, un poco mirando a todo el personal de OMM que estaba como en el gallinero, y mi familia también en ese gallinero y todo el mundo. Así que fue fortísimo, fue increíble, y lo agradezco. Creo que toda mi vida no me va a alcanzar para agradecer ese momento, ¿no? Toda mi vida no me va a alcanzar para agradecer eso. Felicitaciones, porque nos emocionamos con las fotos, con los videos y con tu relato, creo que en primera persona todavía más. Pero bueno, vamos ahora a lo que se viene, ¿no? Y un poco, vos decías que tus prioridades tenían que ver en cómo insertar más a los países en desarrollo, los países más vulnerables dentro de toda esta enorme estructura, de alguna forma para fortalecer sus capacidades, para mejorar su capacidad de observación, pero también en la producción de todos aquellos servicios que son relevantes hacia adentro de los países. ¿Cómo pensás que desde la OMM se puede hacer esto que hasta ahora pareciera que no terminó de ser efectivo? Hacen falta recursos, hace falta política, es la geopolítica el desafío. ¿Por dónde te pensás que podrías entrar a este tema, ¿no? Bueno, creo que sí, el desafío es enorme, porque estamos muy lejos de achicar la brecha. De hecho, la brecha se está agrandando, y una cosa que usé, y porque estoy convencida, no por otra cosa, sino que los dos grandes problemas que hoy atravesamos a nivel global son la inequidad, primero, y el cambio climático, digamos. No podemos separar una cosa de otra. Mucha gente quiere separarlo, cree que esta es una organización técnica, y es inseparable una de la otra. Y ¿cómo creo que hay que hacer? Primero hay que escuchar. Creo que la organización estuvo bastante sorda, digamos, durante mucho tiempo, convencida de que tenía las fórmulas para todos los países, ¿no? Convencidos desde un conocimiento centralizado, como el que pueden tener los países más desarrollados, eso derrama. Y la verdad que eso no derrama de ninguna manera, a menos que uno genere políticas que hagan que ese derrame impregne, digamos, porque si no derrama, sí se va. Entonces un poco entender y hablar con cada uno. No lo dije el número, yo me reuní con 168 países. Entender lo que le pasaba a 168 me abrió muchísimo la cabeza, y bueno, y lo que pienso, Inés, es que hay que escuchar y hay que trabajar que es algo que la organización tampoco hace. La organización identifica cosas, cree que, las identifica con la mejor voluntad, no digo que no, pero le falta escuchar más y empezar a construir de abajo para arriba. Un tema, digamos, que está clarísimo, que es la importancia de las alertas tempranas, digamos, como una herramienta que ayuda a adaptarse al cambio climático. Bueno, la realidad es que el secretario general de Naciones Unidas hace un año salió a anunciar que el objetivo era que en 5 años todo el mundo estuviera cubierto por sistemas de alerta temprana, ¿no? Y ese anuncio, que es importante porque es de alto nivel, cuando uno dice de alto nivel, lo que dice es los grandes actores globales dicen esto hay que hacerlo, eso es muy bueno. Lo que no le estaría faltando a todo eso es la bajada a territorio, ¿no? Y como actor intermedio de esas movidas son los servicios meteorológicos, la Organización Meteorológica Mundial y, por supuesto, los países, los gobiernos, los territorios, los municipios. Y no es lo mismo un pequeño estado insular, donde el mayor riesgo tiene que ver con el aumento del nivel del mar, que con lo que pasa en otras regiones, que los mayores riesgos son las sequías. O sea, entender esta diversidad implica poder generar sistemas de alerta temprana acordes a las necesidades de cada país.
Creo que es por ahí, digamos. Habrá que ver cómo la OMM empieza a ser más permeable a esto, ¿no? A entender lo que cada país necesita y a tomar lo que cada país tiene. Porque es como hay una como componente asimétrica de decir, bueno, yo sé, yo tengo las soluciones, es por acá, pero me pasó a hablar con un país, no voy a poner nombres propios porque me parece que no suman, pero sí decir que hay 3 organizaciones internacionales que todos deciden que ese país necesita más estaciones automáticas. Entonces viene la Organización Internacional de ONU 1 y le trae estaciones automáticas. Viene la Organización 2 y le trae otras estaciones automáticas que son distintas, de otra marca. Y de otra manera de operar. Y viene otra y le trae 3, porque todos coinciden en que ese país necesita estaciones automáticas. Y el país habla con nosotros y nos dice, sí, nosotros necesitamos estaciones automáticas, pero no las que nos trajeron, no como nos la trajeron. A mí con esto me generaron más un problema que una solución, y hay un montón de dinero invertido ahí y no hay ninguna solución en juego. Es porque nadie se puso a sentar y hablar con ese país y pensaron soberbiamente que la solución era nada más y nada menos que comprar estaciones automáticas. Y sabemos que no es así. Y a mí el SMN en este sentido me enseñó un montón, porque la verdad que tenemos pocas estaciones automáticas, vamos a tener más, es parte de un trabajo enorme que estamos haciendo y que agradezco al equipo del SMN en general y a Pablo Loiben en particular. Pero es más que eso, es infraestructura, es gente y es mantener. Si uno no puede mantenerlo, sobre todo en los países más vulnerables, esto se cae. Y cuando hablamos de cambio climático, y tenemos una experta de primera envergadura con Inés acá, necesitamos garantizar la continuidad de las observaciones. Y para eso necesitamos compromiso de los países de largo aliento que se comprometan a mantener. Y para eso tiene que haber sido, estar en su presupuesto, la posibilidad no solo de recibir las estaciones, sino de conservarlas en el tiempo, operarlas, y comprometerse a que esos datos van a seguir para el bien de toda la humanidad. Entonces ahí me parece que es un poco por ahí, es anclando las necesidades de los países, pero con las propuestas, porque todos los países del mundo tienen claro lo que quieren hacer. Y no es cuestión de ir a imponerles por encima qué quiero yo o qué me parece a mí que hagan, ¿no? Y me parece que es eso. Y bajo ahí entonces a tu experiencia ya como directora del Servicio Meteorológico Nacional y con el sistema de alertas tempranas que tiene el Servicio Meteorológico, porque ahí tienen una experiencia y un camino recorrido, un aprendizaje a medida que fueron haciendo de lo que es armar un sistema de alertas tempranas. Así que si nos podés contar un poco cómo empezaron, dónde están y hasta qué punto las capacidades que tienen que ver con los recursos humanos, la tecnología también cumple un rol esencial para llegar a armar un sistema de alertas tempranas. Totalmente. Argentina hoy tiene que estar súper contento y orgulloso de su sistema de alerta temprana, que por supuesto va a seguir en modo mejora continua, pero quizás el punto más saliente de nuestro sistema de alerta temprana es que fue co-construido con los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no vinimos del Servicio Meteorológico a decir los alertas tempranas son así, no. Fuimos y trabajamos con las defensas civiles, trabajamos con los bomberos, trabajamos con la protección civil, depende de cada lugar del país cómo se denomina, para saber qué necesitaban ellos para actuar frente a un evento de una dada peligrosidad. Y esto no fue algo generalizado en el mundo, aunque ustedes no lo crean. Nosotros creamos un departamento que se llama Meteorología y Sociedad, que está bajo la responsabilidad de Claudia, y que lo creamos bajo mi dirección, bajo mi rol como directora del SMN, porque yo estaba convencida que los meteorólogos, y nos formamos acá en esta facultad, y otras especialidades, geógrafos, etcétera, no teníamos la llegada, no sabíamos interpelar, no conocíamos cómo interactuar con los tomadores de decisión. Entonces, crear este departamento con sociólogos, antropólogos, antropólogas, sociólogas, geógrafos, con otras miradas, nos hizo crecer un montón en nuestra capacidad de comprender a la necesidad y a su vez adaptarnos y
trabajar y codiseñar continuamente con esas personas. Eso para mí fue un aprendizaje único. Este departamento que tiene el servicio meteorológico, yo digo que en el mundo si hay 5 es mucho, sobre 193. Aún en países desarrollados, un área como esta no existe. Y bueno, esto se suma a que para mí las ciencias sociales tenían que estar en el corazón de lo que hacíamos, porque no se puede brindar un servicio si uno no entiende y no puede dialogar con aquel o aquellos a quienes les brinda ese servicio. Y esa parte es la que las ciencias sociales hacen muy, muy bien. Eso superpuesto con la tecnología. Como vos decís, Inés, nos ocupamos y nos preocupamos por fortalecer nuestras capacidades de cómputos, de tener científicos y científicas. Fue todo eso como todo un proceso, ¿no? Donde la infraestructura es una parte pequeña, imprescindible, pero la componente humana es más importante. Así que bueno, Argentina hoy tiene un sistema de alerta temprana muy bueno, que se basa en un sistema de pronóstico muy bueno, que se basa en una infraestructura muy buena y que va a seguir fortaleciéndose gracias a las iniciativas del Ministerio de Ciencia y Técnica, con un capital humano muy bueno que sigue fortaleciéndose gracias a las políticas en términos de ciencia y técnica que puso adelante este gobierno, que el programa Doctores y Doctoras para los organismos de los sistemas del sistema científico-tecnológico era otra necesidad, era un mandato. Como dije en varias ocasiones, el servicio meteorológico que nosotros teníamos 1.100 empleados y empleadas, trabajadores y trabajadoras, con el más alto grado de formación nos llegábamos a 20 y pico. Y bueno, un programa que fortalezca esto era imprescindible, y esto no solo es el servicio meteorológico, en otros también. Así que bueno, evidentemente nuestro sistema de alerta fue una carta de presentación también. Fue un aprendizaje para mí como profesional, pero fue una carta de presentación también para el mundo para mostrar que se puede aún en países con presupuestos acotados, ¿no? Y hablando de recursos humanos, y sigo yendo un poco hacia atrás en el tiempo, fuiste directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y entre tus acciones estuvo la modificación, actualización del plan de estudios de la carrera en Ciencias de la Atmósfera. En ese momento tu visión era desde el sector académico, científico, y ahora que lo ves más desde la parte operativa, por supuesto en diálogo con también el sector científico, ¿cómo ves vos hoy cómo debería ser la formación de recursos humanos? Mencionaste, por ejemplo, habilidades blandas que en nuestra formación no tenemos y que pareciera que cada vez son más necesarias. Pero ¿cómo ves que debería ser este proceso de formación de recursos humanos en ciencias de la atmósfera y en las otras áreas que también son relevantes dentro del servicio meteorológico? ¿Qué tipo de recursos humanos necesitan? ¿En qué áreas deberían priorizarse la formación? Bueno, como todo, es un recorrido. Ahí la veo de nuevo a Carla, que estábamos en la comisión curricular, y otros colegas, Vivi. Nos llevó años discutir el plan de currícula. La mamá de Inés Camilioni nos asesoró un cuadro de la didáctica, de la pedagogía, etcétera. Creo que estuvimos bien pensando esa adaptación del plan para darle cierta flexibilidad sobre el final de la carrera para que pudiéramos tener distintos perfiles, porque el perfil nuestro estaba muy, muy bloqueado, muy, muy llevado al nos imaginábamos, no sé cómo se ven ahora los estudiantes, pero nos imaginábamos siempre pensando solo en la carrera académica, no veíamos otras posibilidades, y esa versatilidad hay que aumentarla. Todavía tiene que aumentar bastante más, debo decir, como cuando vos me decís cómo lo veo. Veo que están las posibilidades, pero todavía veo una enorme concentración de los recursos científicos en el ámbito académico, y una dificultad para que tiene que ver tal vez con la falta de esas habilidades blandas para salir del lugar de confort que es que es el que conocemos, y salir a embarrarse a la cancha de la provisión de servicios, digamos. Y digo embarrarse en la cancha porque es una cancha llena de barro, pero que las satisfacciones cuando después saliste del barro son 10 veces mayores, que
y son hermosas, así que yo invito a considerar esas habilidades blandas de comunicación, de sentarse a hablar, y cuando digo comunicación es redundante, pero digo es hablar y escuchar. Porque el escuchar a veces es la parte que menos funciona, ¿no? Y para adaptar los servicios. Yo creo que los meteorólogos y meteorólogas en particular, pero todas las carreras de esta facultad tienen un lugar en el servicio meteorológico, porque el sistema climático en su conjunto necesita de físicos, matemáticos, químicos, geólogos, biólogos. Es un sistema que se complejiza, digamos. Obviamente no sé qué partes de todo este sistema vamos a poder agarrar desde el servicio meteorológico, pero en realidad el mundo está migrando hacia agencias que no son como monotemáticas, por decirlo de alguna manera. Son servicios que van desde lo sísmico, océanos, agua, hidro, atmósfera, o sea, porque el sistema es tan complejo que tenemos que poner a todos los recursos que podemos hablar de los temas que terminan impactando, porque en principio una erupción volcánica, por ejemplo, que está asociada después a otros fenómenos, presenta dificultades que se tienen que encarar desde distintas perspectivas y por ahí haya que pensar en agencias multi-amenaza, por decirlo de alguna manera, que puedan barrer o hacerse cargo de esa multiamenaza, y tenemos que pensar en una facultad que pueda generar recursos humanos para trabajar en esa multiamenaza y en esa gestión del riesgo. El riesgo se gestiona entendiendo las vulnerabilidades, la componente social y todas esas cuestiones. Así que creo que es un enorme desafío que tenemos desde esta facultad, con todas las carreras que tiene a mano, para pensar servicios para atender los riesgos de desastres multiamenaza. Bueno, y ahora mi última pregunta y después abrimos al público. Y mi pregunta tiene que ver en un contexto de cambio climático, con eventos que son cada vez más severos, que generan más riesgos. Surgen también acompañando a un clima extremo, que el cambio climático lo tenemos que entender como un daño producido y no como algo inevitable. Surgen situaciones de alguna forma vinculadas al negacionismo, a situaciones de acoso a los profesionales que emiten alertas o informan acerca de los riesgos, con lo cual de alguna manera la carrera de informar, de comunicar, de investigar estos temas se enfrenta a situaciones que de alguna forma son novedosas, y hay denuncias en distintos servicios meteorológicos del mundo acerca de este tipo de situaciones de estrés que viven quienes están comunicando este tipo de cuestiones. Y entonces empieza el debate. Bueno, los científicos de alguna forma entonces nos tenemos que convertir o en activistas y levantar la voz más allá de lo que lo estamos haciendo, o estas situaciones nos llevan a recluirnos y que otros se hagan cargo de la situación. Creo que en este contexto de enorme desafío vas a tomar una posición global donde precisamente la Organización Meteorológica Mundial tiene una voz absolutamente relevante en estos temas. No sé si es algo que ya se esté hablando o cómo ven, digamos, esta situación de los negacionistas, los escépticos y la reacción que a veces hay, que no es del todo predecible en términos de la sociedad y la comunidad frente a alertas, por ejemplo, de ocurrencias, y la atribución a veces de esas situaciones a acciones humanas y la necesidad urgente de modificar cuestiones culturales, por ejemplo. Es un policomplejo ese, ¿no? O es un complejo multifacético, porque lo peor que podríamos hacer es recluirnos. Yo creo que tenemos una responsabilidad social como científicos y científicas, y hablando a quienes son hoy estudiantes y colegas, de alzar la voz. El IPCC viene alzando la voz hace mucho y no fue suficiente, pero no fue suficiente en el sentido de que no fue escuchado, no se tomaron las acciones,
y creo que estamos obligados a seguir alzando la voz cada vez más y también a buscar otros actores que son importantes. Y uno que surgió post campaña es la Iglesia. Digamos, la Iglesia dice, ¿qué puedo hacer yo para ayudar la causa de la adaptación al cambio climático? Y realmente puede hacer algo. Hoy por hoy no está organizada en ese sentido y sabemos que brinda ayuda social por distintas cuestiones. Pero creo que tenemos que empezar a pensar esos otros actores. Y la ciencia, en este sentido, tiene algo que le da una fortaleza muy grande, que es la robustez de la información que tiene atrás. Y sí, los negacionistas están, las corporaciones están. Hoy hay corporaciones que son más fuertes que estados, hay que ser conscientes de que eso sucede y hay que saber cómo manejarlo. Pero la voz de los científicos y científicas tiene que ser cada vez más fuerte. La OMM tiene un rol, sí, tiene que salir fuerte también a comunicar y a decir que lo que hacemos es insuficiente. Porque todos los elementos objetivos que tenemos a la mano indican que es insuficiente. No hay ningún capricho, no es una posición ideológica, es un hecho. También hay que politizarlo, digamos, porque pensando que politizarlo no es una mala palabra, politizarlo es llevarlo al terreno de donde la acción sucede y donde los cambios pueden suceder. Por eso pienso que sí, que efectivamente la OMM tiene que salir a hablar más fuerte, tiene que salir a hablar con más gente, salir de los compartimientos estancos, y hablo de la Iglesia como podría hablar de otras organizaciones, como organizaciones no gubernamentales u otros aliados, que realmente la acción climática nos demanda un esfuerzo grande y lo tenemos que hacer porque no tenemos plan B, digamos. Yo lo dije muchas veces, no, bueno, pero entonces yo me quedo porque no puedo. No, desde cada lugar, cada individuo, cada persona puede hacer algo. De eso yo estoy segura, desde cómo nos manejamos con el consumo hasta cómo nos manejamos con nuestra vida cotidiana. Todos tenemos algo para hacer y los que tenemos alguna responsabilidad de gestión más alta, por supuesto tenemos responsabilidades mayor en cuanto a qué hacer, pero sí, el desafío es enorme y plan B no hay, porque no hay un planeta B, así que tenemos que ir por todo. Gracias, Celeste, en vos confiamos y abrimos al público preguntas. Bueno, bueno, felicitaciones, un orgullo para todos y todas. No, bueno, la pregunta es cuánto margen, porque vos dijiste que el Ejecutivo llevaba a cabo, en definitiva, las decisiones del Congreso, entonces, ¿cuánto margen tenés vos para llevar adelante una agenda propia? ¿Hay ese margen? O sea, eso a mí no me terminó de quedar claro hasta dónde vos tenés margen para eso, para desarrollar política propia. Bueno. Ahí sí. Gracias, Gaby. Sí, hay margen. Sobre todo desde el punto de vista que el Congreso lo que mandó a hacer es algo con lo cual coincido plenamente. Que es, por ejemplo, el Congreso decidió que hay que avanzar en la provisión de alertas tempranas para todos los países. Hoy el 50% de los países en el mundo no tienen alertas tempranas. Hay margen para poner un estilo, digamos. Uno podría sentarse con una global y a pensar un sistema de inteligencia artificial para generar sistemas de alerta temprana, o podés pensarlo de abajo para arriba, co-construyendo con los países. Ese es el margen de maniobra que yo percibo y que voy a usar, digamos, para empoderar a los países en desarrollo y a los países que realmente, para poner otro ejemplo de un pequeño estado insular, tampoco voy a decir su nombre, pero es un servicio con 50 personas. Eso es todo el capital humano que tenía ese servicio, y esa persona me dijo a mí: yo, doctora, vi como usted habla todo el tiempo de la ciencia y yo quiero empezar a tener científicos en mi servicio meteorológico. Eso es empoderar a esos servicios para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Esa es mi agenda.
si la tengo que traducir en un contexto donde hay que ser respetuoso de lo que elige los países, pero los países eligieron bien, así que no me va a costar nada hacer lo que debo hacer. Bueno, mucho gusto, en primer lugar. Ahorita me encuentro estudiando un doctorado en el CIMA de CAO y bueno, previo a venir acá yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el Servicio Meteorológico de Ecuador. Vengo desde allá y bueno, en primer lugar quería expresarle la admiración que siente no solo yo, sino todo el Servicio Meteorológico de Ecuador hacia su persona y hacia toda la gestión que ha hecho tanto en Argentina y la que estoy seguro que hará a nivel mundial, eso en primer lugar. Y bueno, también en este contexto, algo que me ha llamado mucho la atención aquí es la conexión que existe entre el servicio meteorológico y la academia, que me parece que es una relación fundamental, ya que muchas veces la academia tiene la posibilidad a través de estudios o tesis doctorales de realizar investigación en el campo que tal vez el servicio no tiene la capacidad por la ocupación de las tareas cotidianas que se tiene en un servicio. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esta importancia hacia los otros países donde tal vez la conexión no es tan fuerte? Y lo hablo directamente desde Ecuador, que no tenemos todavía desarrollada una carrera de meteorología ni un posgrado que dé la oportunidad de estudiar algo en este campo. Esa sería una primera pregunta y segundo también, ¿cuál sería la tarea también en miras a un posible fenómeno del Niño que está amenazando? Y bueno, también hablándolo desde Ecuador, que es uno de los países que generalmente tiende a tener bastantes afectaciones relacionadas al fenómeno del Niño, especialmente en la región costera, principalmente en el área de las inundaciones. Entonces, un poco quisiera saber esa percepción de su parte. Bueno, muchísimas gracias por las palabras respecto de los colegas de Ecuador, sí, que me han apoyado desde el principio. Es un camino que hay que trazar, el de trabajar con la academia, hay que acercarse. A mí me fue facilitada por haber trabajado toda mi vida en la academia y cuando llegué al servicio meteorológico, bueno, existía como una especie de barrera que tal vez tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Esa cosa que uno piensa, bueno, pero van a venir de la academia y me van a relegar a mí, y eso no es así. Hay saberes complementarios, es lo mismo que decimos en relación al saber comunitario. Nadie va a venir a indicarle a alguien que se inunda cada vez que hay una sudestada, qué es una sudestada. Podemos técnicamente definirla, pero en la realidad la vivencia es muy fuerte. Respetando esos lugares, la academia tiene mucho por hacer. En ese sentido, creo que hay que aceptar que los servicios meteorológicos se ven desbordados por la diaria, como tú dijiste, y desde la academia me parece que tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor del que hacemos, si es que no hay un nexo natural como pudo haber sido mi presencia y el contacto. Eso de acercarse y desde la OMM, por supuesto, tenemos toda una línea que es un objetivo estratégico, que es justamente lo que se llama ciencia para la provisión de servicios. O sea, estamos propendiendo a que la ciencia no plantee sus propios objetivos, porque está muy bien que lo haga, pero puede hacerlo en cualquier ámbito. Acá son objetivos que tienen que ver con cómo mejorar la provisión de servicios. Es un sector acotado dentro del enorme potencial que tiene la ciencia, es, bueno, ciencia para los servicios. Y lo otro que tú preguntaste con respecto al fenómeno del Niño, bueno, nosotros justamente como hay distintas versiones con distinto grado de alarma respecto de qué va a pasar con el Niño, trabajamos muy fuertemente con los equipos técnicos y nos sentamos ayer, sin ir más lejos, con la provincia de Buenos Aires, a dar una charla para ellos, con más de 100 personas, entiendo, Claudia, que participaron de las defensas civiles, porque están todos preocupados y no saben qué hacer. Y ahí empezamos todo lo que es la charla también de la incertidumbre, porque estamos yendo a un niño, pero todavía no sabemos cómo va a ser ese niño, pero hay medios de prensa que dicen que va a ser el peor niño de toda la historia, entonces empiezan los miedos, las preocupaciones, y es esto desde el servicio, sentarse con esas organizaciones y contar hasta dónde podemos contar
y por qué no se puede ir más allá, y tratar de, nosotros pusimos como visión en nuestra primera etapa del plan estratégico de nuestro servicio, que la sociedad confiara en nosotros. Es fundamental tener un organismo en el cual la sociedad confíe, sabiendo que los pronósticos no son perfectos, sabiendo que hay incertidumbres y sabiendo que podemos cometer o anticipar un fenómeno y que ese no se produzca. Pero cuando se coprodujo, hay una corresponsabilidad. Y esto no es para echarle la culpa, sino es para decir, yo fui parte de ese proceso, yo sé cómo pensamos esto y yo sé las limitaciones que tiene este instrumento. Y la coproducción ahí me parece que es clave. Y me parece que ahí sí también, si me permiten, es tomar responsabilidad también. Es decir, cuando yo codiseño, coproduzco, me hago cargo, conozco lo que falta, pero tengo que participar, porque nos ha pasado desde el servicio meteorológico querer buscar socios para trabajar en distintas problemáticas y del otro lado están como esperando un producto perfecto. No existe el producto perfecto. El producto más acertado es el que se diseña con los usuarios. Hola, y sí, se escucha. Felicitaciones por este gran cargo. Quería preguntarte, mencionaste que los primeros desafíos rondarían en lo que son detecciones de alertas tempranas y en lo que es la adaptación al cambio climático. Quería preguntarte si también la OMM tendría un rol en lo que es mitigación y, por ejemplo, en la fabricación de policy makers o en el empuje de lo que el IPCC predijo y poder un poco empujar para que los principales responsables no tiren abajo todos los esfuerzos que se están haciendo con el cambio climático. Bueno, sí, gracias. Por supuesto que la OMM tiene también, el más claro es en adaptación porque puede trabajar para evitar que los daños que los daños sean más graves, ¿no? Esa es su primer parte. Pero otra de las cosas que los miembros votaron es empezar a trabajar en un sistema de monitoreo de gases de efecto invernadero ya más generalizado. El monitoreo que hoy se hace de gases de efecto invernadero es insuficiente, Inés seguramente lo puede contar mejor, pero la realidad es que hay que fortalecer las redes de observación para poder trabajar más activamente en las políticas de mitigación, porque después va a pasar y uno se puede imaginar un contexto donde, por ejemplo, el comercio internacional se base en ver cuánto un país cumple o no los compromisos que tomó en relación a cómo emite. Y ahí hay unos intereses, pero descomunales en juego. Y cuando entran esos intereses descomunales en juego, la pregunta es, si vos no mediste nada, ¿desde dónde te vas a parar a decir qué hiciste o qué dejaste de hacer? Me parece que como país, y ahí hablo más con mi camiseta argentina, digamos, es para levantar la mano. Tenemos pocos lugares donde podemos decir esto es así. Nosotros tenemos la VAG en Ushuaia, en la Vigilancia Atmosférica Global. Hay algunas iniciativas en algunas ciudades para medir calidad del aire, pero me parece que tenemos que estar preparados para estas enormes decisiones que van a cambiar la matriz del comercio internacional y donde alguien va a venir a decirte cómo medís, qué no medís, cómo emitís, qué no emitís, porque convengamos que la Argentina es un país que fundamentalmente producto de su actividad agropecuaria no puede estar tan tranquilo respecto de su situación. Entonces tenemos que hacernos cargo, tenemos que trabajar para esa transición, para una transición justa, como decimos, y nada mejor que medir para poder acompañar las políticas públicas. Y medir, la verdad, hoy por hoy, el único organismo que tiene este país con capacidades para medir es el Servicio Meteorológico. Ojalá se puedan crear o complementar con agencias de otra naturaleza, pienso que es posible, pero hay que empezar por algo, así que es por ahí. Bueno, muchas gracias por la charla y bueno, de vuelta a decirte un gran orgullo para mí y para creo toda la comunidad y también la facultad que bueno, haya sido electa para ser secretaria general. Yo tenía dos preguntas.
La primera es cuál va a ser el rol de la Organización Meteorológica Mundial en lo que tiene que ver con el mecanismo para los fondos de pérdidas y daños, si eso ya es algo que está establecido o si va a haber, es algo todavía a discutirse. Y lo segundo es si nos podrías dar por ahí comentarnos un poco cuáles son las principales tensiones que tiene la Organización Meteorológica Mundial hoy, y bueno, si tenías cuál va a ser tu posicionamiento un poco al respecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a daños y pérdidas. Hay algo que tiene que hacer la Organización Meteorológica Mundial por el lado de ciencia, es acelerar los estudios de atribución, porque es es el instrumento, digamos, es la base, digamos, que acompañaría a, sí, bueno, este daño que tengo se produjo en gran medida o no, como resultado del cambio climático. Me parece que ahí estamos, es algo que la OMM tiene que encarar desde su grupo de investigación al servicio de la acción climática, digamos, y la parte de los compromisos que tomaron los países, que sabemos que todavía ahora están en Bonn disputando y siempre llegamos a una especie de lugar sin respuesta donde los países desarrollados no terminan de poner lo que deben poner y los países en desarrollo obviamente no pueden hacer la transformación que tienen que hacer. O sea que ahí es fundamental que OMM trate por lo menos de canalizar la ciencia para atribuir lo antes posible. Y luego me preguntaste las tensiones en OMM, siempre vos esas preguntas divinas. Yo creo que las tensiones hoy por hoy tienen que ver con una OMM que está como conformada en base a ideas muy competitivas hacia el interior, digamos, ¿no? Como los distintos sectores pujando por ser el mejor. Y yo en este punto creo que ese es el peor funcionamiento para una organización, digamos, en toda mi vida siempre nunca fue desde la querella que busqué las soluciones, siempre fue desde las conciliaciones, ¿no? Esa, por lo menos de mi temperamento, es una fortaleza. Y para mí hay que salir de esos compartimientos estancos donde cada departamento, digamos ahí, cada departamento tiene su presupuesto y entonces lo defiende a capa y espada. Yo cuando me dicen cada departamento tiene su presupuesto, si vienen al SMN se matan, porque no solo que nadie tiene su presupuesto, sino que nos sentamos todos en una mesa y decimos, bueno, entre todos, con el poco presupuesto que tenemos, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a priorizar. Y a pesar de las dificultades que hemos tenido, tan mal no nos ha ido, digamos. Hemos encontrado socios afuera que cuando a nosotros ahí internamente no podíamos resolver, pudieron ayudarnos a resolver. Esto quiere decir que hoy por hoy la veo paralizada, extremadamente trabada en un statu quo, digamos, y creo que eso hay que destrabarlo en una manera mucho más colaborativa, ¿no? A mí me venía, y lo dije cuando hablé con quienes me fueron mis votantes, la película de Una mente brillante. Hay una parte que se usa en muchas partes donde hay una frase que dice que lo mejor para el grupo resulta cuando cada individuo hace lo mejor para sí, y de eso va a generar el bien para el grupo. Sin embargo, digamos, eso sería una mirada muy reduccionista e individualista, la teoría del derrame, digamos, y más bien yo pienso todo lo contrario, ¿no? Que en realidad lo mejor de un grupo resulta cuando uno hace lo mejor para sí y para el grupo, entendiendo que hay individualidades y los miembros son individualidades, pero tienen que pensar en el grupo. Entonces me parece que es por ahí, sacar hay una mirada un poco individualista en la OMM, esas son las mayores tensiones, tienen que ver con eso, y bueno, espero poder vencer esas resistencias. Es que están grabando, entonces para que pueda quedar la pregunta
grabada. Bueno, muchas gracias. Quería consultarte. Yo, siendo como alumno, me preguntaba mucho de... Vos habías nombrado sobre los grupos multiamenaza y la importancia de varias disciplinas que discutan sobre un mismo tema o que colaboren. ¿Cómo crees que en la facultad, desde tu punto de vista como profesora, se puede fomentar más estos espacios para que se dé a conocer las problemáticas que comparten diferentes disciplinas y lograr eso? Y creo que es un desafío que tiene esta facultad y una enorme oportunidad, porque pensá que tenemos todas las disciplinas en esta facultad. Tenemos geología, tenemos química, tenemos matemática, tenemos física, no me quiero olvidar ninguna, de biología, computación, ciencias de la atmósfera y los océanos, paleontología, datos. Gracias, Inés, secretaria académica, ahí al palo. Con lo cual... la oportunidad está. De nuevo, me parece que son los compartimientos separados los que a veces nos impiden ver las soluciones del conjunto, ¿no? Y hay que plantear esa agenda. La agenda, por ejemplo, de la reducción de riesgos de desastres. ¿Qué va a hacer esta facultad? Sería la pregunta, para apuntalar el sistema nacional para reducir riesgos de desastres. Es una pregunta, como facultad. ¿Cómo lo vamos a encarar? Y ahí podrán venir las posibles respuestas. No me las no pretendo imaginármelas yo, pero las respuestas están en todos los campos del conocimiento: física, computación, química. Entonces me parece que hay que poner la pregunta y desde ahí trazar el camino de las soluciones. Hola, ahí está. ¿Qué tal, Celeste? Felicitaciones de nuevo. Recién hablamos de los servicios de cada país y de la OMM. Siempre yo me quedé pensando como en las líneas que se marcan desde la OMM desde un punto de vista de los estados. Y quería preguntarte si existe un vínculo con las empresas de los países, ya sea obviamente a través de cada país en particular, o si la OMM tiene vínculos con empresas para llevar adelante los proyectos que se plantean. Por supuesto que es importante lo público y la vinculación público-privada, digamos, no es novedad para nadie que eso es un terreno que hay que desarrollar en todos los países. Hoy por hoy también tiene una característica de una gran inequidad, porque están los grandes jugadores globales, pero no están las pequeñas empresas nacionales o nacionales de cada país, digamos. Yo creo que para la OMM es un verdadero desafío estimular estas pequeñas empresas nacionales, porque el crecimiento del sector privado en la materia es importante, porque el servicio meteorológico no puede ocupar ni quiere, ni puede, ni está bien que lo haga. Pero la pregunta es cómo salir de los modelos de concentración también de lo privado para ir a modelos donde se estimulen las pequeñas empresas. Digo pequeñas porque comparada con las grandes está claro que son microemprendedores. Y en ese sentido hay una asociación como de grupos de empresas privadas que son de mediana envergadura, digamos, que acompaña a la OMM y participa de los congresos como oyente. Y creo que hay una manera de incluirlos ahí, de empezar a incluirlos. Pero vuelvo a decir que es necesario también que los países sepamos que cuando hablamos de estos grandes público-privado, a nivel OMM hablas de público-privado, te aparecen 10 grandes jugadores que se comen la cancha. Y eso no es la idea. O sea, si es público-privado es para que se desarrolle el sector privado en cada país, con las soluciones de cada país. Por supuesto, si los globales tienen algo que hacer, nadie va a decir que no lo hagan, pero en realidad es un esfuerzo para la OMM y lo tiene que hacer también instalar de abajo para arriba las soluciones. Bueno, ¿se escucha así? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la charla y súper felicitaciones de nuevo, la verdad es un orgullo. Te quería hacer 2 preguntas. Hablaste en respuesta a una de las preguntas sobre detectar de alguna forma los causantes de algunos daños y hablaste de que hay grupos de investigación. No había entendido
que tuviera un equipo de investigación la OMM, y quería saber si eso es que tiene asociado así una especie de centro de investigación y cómo se conforma. Y la otra pregunta tiene que ver con lo de medir, que dijiste que se viene un gran cambio a nivel del comercio internacional para controlar emisiones, etcétera, etcétera. ¿Quién establece el estándar de cómo se mide, ¿no? Porque si se lo deja librado al mercado para que desarrolle detectores, o si la OMM tiene algún rol en definir cómo se mide, con qué tipo de detecciones, etcétera, y cuánto está librado a los países individualmente esas decisiones. Gracias. Gracias, Silvina. Bueno, las dos son muy lindas preguntas. La primera, la OMM tiene un cuerpo que se llama Junta de Investigación, que está conformada por científicos y científicas de todo el mundo. Es el cuerpo más equitativo en términos de género, mitad y mitad. Se logró una buena representación y, a su vez, tiene 3 grandes programas de investigación. Uno que es el programa de investigación del clima, otro es el programa de investigación del tiempo y el otro es el programa de vigilancia de la atmósfera. Entonces, en esos 3 grandes programas de investigación reúne grupos de expertos. Acá tenemos en esta sala algunas de las personas que conforman estos grupos de expertos. Esos grupos de expertos en realidad lo que realizan son recomendaciones o definen prioridades o tratan de mover proyectos en distintos países o se apropian a veces de los proyectos de los países para mostrar modelos, como por ejemplo fue el proyecto Relámpago que sucedió acá en Argentina y fue un modelo a contar en otros casos. O sea, hay investigadores y hay grupos de expertos, pero básicamente se articulan para generar recomendaciones y generar capacidades y trasladar buenas prácticas. No es un centro físico donde hay una agenda propia. Se define una agenda y se recomienda una agenda. En esta agenda recomendada, en los países donde se usan estas agendas, como por ejemplo Estados Unidos, a la hora de financiar, el CONICET estadounidense busca las prioridades definidas por OMM y dice, bueno, estas son líneas de investigación que nosotros vamos a financiar. Sería bueno que Argentina hiciera algo parecido, ¿no? Porque en definitiva son planes que son transversales. Con respecto a los estándares de medición, justamente por eso la OMM quiere tomar el protagonismo acá, porque es un riesgo altísimo que sean cualesquiera quienes establezcan los patrones, los estándares, que sí, que no, qué instrumentos son, que no. O sea, así como hemos sido capaces de establecer los estándares para medir temperatura, presión, humedad, lluvia, vientos, desde hace más de 100 años, tenemos que ser capaces de establecer esos estándares de tal manera que el mundo los avale, diga, ok, estos son los estándares, estamos todos de acuerdo, todos los países estamos de acuerdo y vamos a hacerlo de esta manera. Ya hay estándares, pero lamentablemente el hemisferio sur, como siempre, es los que tenemos menos mediciones y entonces, bueno, y los otros países tienen más. Entonces ahí es donde empieza la inequidad de nuevo a jugarte la posible mala jugada de no tener vos lo propio como para contestar y refrendar o rebatir algo que está hoy simulado con modelos y que no tenemos la observación respaldatoria. Buenas, Celeste, te extiendo mis felicitaciones. Te quería mencionar también que desde Minoría de Graduados, en el pasado consejo directivo de acá de la facultad, te mandamos las felicitaciones, no sé si llegaron. Y también quería hacer 2 comentarios, el primero más a modo de pregunta y siguiendo el tema de las mediciones. Dado que mi expertise de trabajo, digamos, de investigación, es en mediciones agro, micro, meteorológicas, veo que la dificultad actualmente, si bien pasa por el sostenimiento de las mediciones a largo plazo, como vos mencionaste, también tenemos una barrera en los costos del equipamiento, particularmente para las mediciones micrometeorológicas de gases de efecto invernadero, de carbono y de metano. Los equipamientos son muy costosos. Noto que la salida puede ser armar alianzas regionales, por ejemplo, con
el sector de Sudamérica, que somos más cercanos, porque digamos, resultados de esas investigaciones nos dan que los ecosistemas de acá de nuestra región no se comportan de la misma manera que los ecosistemas del hemisferio norte. Frente a eso, o sea, está el equipamiento, a su vez la formación de recursos humanos para poder sostener esas mediciones en el tiempo. ¿Cómo ves que la OMM puede apoyar en esas dos instancias? Y después también mencionar, para quienes no conocen, que dentro del DECAO actualmente tenemos una práctica social educativa con Diego Moreira y con Federico Robledo, en la que llevamos a alumnas, algunas de las alumnas están acá presentes, a territorio a construir mapas de inundaciones en la región de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, cómo articulamos con los sistemas de alerta temprana, digamos, esta currícula que se ha planteado, si bien no fue discutida en su momento cuando armamos el nuevo plan, sí una beta dentro de lo que es la currícula de la UBA, para poder hacer justamente un espacio concreto desde la academia bajada a territorio. Bueno, muchas gracias. Y bueno, atrás tuyo está el responsable de las redes de observación del SMN. Y realmente, sí, es una enorme responsabilidad aumentar las observaciones y hacer estas observaciones que son tantísimo más caras. Nosotros ahora en Equipar Ciencia salimos aprovechando la oportunidad que nos dio el Ministerio de Ciencia con este programa, salir a fortalecer nuestras capacidades para medir material particulado, gases de efecto invernadero y otros. Pero está claro que es carísimo, estamos hablando de equipos de $100.000, digamos, son grosos. Una iniciativa que se va a hacer desde OMM es trabajar con el sector privado, que está muy interesado en esto, para ver si se pueden desarrollar algún tipo de equipos robustos, buenos, no tan caros. Porque la única manera de generalizar esto va a ser que bajen los costos de estos equipos. Hoy por hoy estos equipos son inaccesibles, solamente por una cuestión así tan extraordinaria como fue Equipar Ciencia, nosotros nos pudimos hacer de un equipo de estos. Si no, era imposible, siempre tuvimos donaciones. Así que bueno, ahí es un punto para apuntalar. ¿Qué va a hacer OMM? Creo que la respuesta es esa, es trabajar con los desarrolladores o para quienes desarrollan estos dispositivos para hacer dispositivos robustos pero más económicos. Y las prácticas sociales me parecen anticipando la crecida, fue, digamos, la madre de esa familia de acciones que son buenísimas y que además enseñan mucho a los estudiantes cómo acercarse a territorio y cómo bajar del pedestal en que te pone exactas al pedestal en que te pone ser un ciudadano de todo el común y silvestre que tiene un montón para aportar. Así que bueno, bienvenidas y bueno, en articulación con los sistemas de alerta temprana, en definitiva ustedes terminan contando mucho mejor que nosotros cómo hacer uso de ese sistema de alerta temprana y llegando a niños. Me parece que los niños, no lo pudimos hablar antes, pero me parece que niños y niñas tendrían que ser un objetivo claro porque son los más sensibles junto con las mujeres a los eventos extremos de tiempo y clima. Así que tendríamos que tener una agenda para niños y niñas que nos la debemos todavía. Están anticipando, es chiquita y hay que escalarla. Bueno, gracias Celeste, te hemos bombardeado con preguntas que has respondido con infinita paciencia y docencia hacia todos, así que bueno, te agradecemos mucho. Y ahora el Centro de Estudiantes de la Facultad, FEDUBA, te quieren hacer un reconocimiento, así que los dejo a ellos ahora que te acompañen en el escenario. Ahí está. Bueno, hola, buen día a todos. Muchas gracias por organizar la charla. Mi nombre es Abril, soy estudiante de Biología, soy la presidenta del Centro de Estudiantes. Así que, bueno, me quería acercar acá hoy para aprovechar la oportunidad de que la tenemos a Celeste y poder entregarle este premio que le estamos otorgando desde el Centro de Estudiantes. Se llama Premio Sara Rieti al científico o la científica comprometida.
Y la verdad me parece que Celeste es un excelente ejemplo de esto, es un honor como estudiantes poder contar con ella como profesora de esta casa de estudios. No solo es una inspiración para todos los estudiantes en general, sino también como mujer, tengo que decir que es increíble poder, tenerte como modelo a seguir. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá y espero que recibas bien este premio que te estamos entregando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un premiazo este. Se los agradezco de corazón, la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, Celeste, en nombre del sindicato docente FEDUBA, te queríamos entregar una reflexión de un dirigente sindical, un compañero, Agustín Tosco, que hace hincapié en la paciencia, la perseverancia y la necesidad de estar decididas para afrontar desafíos. Así que bueno, es un regalo. Mencionaste lo de alzar la voz, creemos que colectivamente es el mejor camino, vos lo dijiste hoy también, y bueno, un sindicato es eso, es uno de los ámbitos donde uno puede construir colectivamente, como un centro de estudiantes, vos mencionaste una iglesia en un barrio, una comunidad educativa, son espacios colectivos donde podemos ahí alzar una voz y construir. Así que bueno, te queríamos dejar esta reflexión que me parece que representa mucho de tu trabajo en todas estas décadas, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les leo. Dice, nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas las cosas, debemos ser pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda, pero si se trabaja con ejercicio de estas 3 cualidades, la tarea siempre ha de fructificar, en una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalentarnos, nada debe dividirnos, nada debe desesperarnos. Un grande Agustín Tosco. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas por haberse acercado hasta acá, un placer. Ya no me voy a acordar solamente de mi parcial de análisis 1, tengo otras cosas para recordar desde acá y muchísimas gracias de nuevo.